Bueno, dándole un cordial saludo a todos los adiestrando, a los CF1. Bueno, ya por cuestiones de seguridad y de salud, pues no podemos ver en este momento nuestras clases presenciales. Entonces se va a estar enviando este tipo de videos para seguir en esa tónica de aprender y fortalecernos en la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, nada, esperando que estén muy bien, que estemos acatando todas las normas que el Estado, el gobierno nos ha colocado para el beneficio y el bienestar de nosotros mismos. Ya lo dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que debemos someternos a las autoridades superiores. En este caso, pues, al Estado y obedecer lo que en este caso puntual nos está demandando, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar a ver el otro tema. Hace 8 días vimos el ministerio del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo. Este no se desliga del que vamos a ver. El que vamos a ver se llama la experiencia de testificar de Cristo. Lo primero que yo tengo que comprender y entender es que el testificar de Cristo implica ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ir a hablar de Cristo sin ser llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que habla a través de nuestra vida. Él es el que habla a través de nosotros, Él es el que utiliza mi vida, el que utiliza nuestra vida. ¿Sí? No es en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas podemos equivocarnos, podemos decir cosas que no corresponden. Eh, por esa razón pedimos la llenura del Espíritu Santo, que coloque en nosotros esas palabras de denuedo para hablar. Mismo Pedro lo decía, le oraba a Dios para que el Espíritu Santo le diera de nuevo para hablar y hablar la palabra de Dios sin miedo, sin temores y llevar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio sencillo es las buenas nuevas, llevar las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. Recordemos que hay muchísimas personas que no conocen de Dios, que no conocen de Cristo, que necesitan tener un encuentro especial con Él para encontrar ese amor infinito y ese amor verdadero, para una restauración integral en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y bueno, ¿cómo se llega a aquellas personas que no conocen de Cristo? Dios utiliza personas, en este caso herramientas, que somos nosotros, los hijos de Él, y que nos utiliza para llevar el Evangelio. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 18 al 20, dice algo muy hermoso. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, acá hay algo importante, y es que nos demanda Jesús de ir a llevar el Evangelio, la gran comisión. Algo que a nosotros como familia de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia nos caracteriza es por ser hombres que cumplen la gran comisión. Y esa es una de digamos que nuestro llamado, nuestra visión, de llevar a Cristo, llevar a Cristo a todos los lugares, pero sobre todo a mi familia, después de mi familia a mi barrio, de mi barrio a mi ciudad donde yo estoy viviendo y a mi país. Ahí es donde parte del testificar de Cristo. ¿Y cómo testificamos? No solamente testificamos desde mmm, pregonar con palabras, sino pregonar desde la vida propia, desde la vida misma, siendo testimonios, mostrando a Cristo, mostrando a Dios a través de nuestra vida. En el libro de Juan, en la carta de Juan, en el capítulo 5 decía algo importante: que nadie conoce de Dios, o que nadie, perdón, que nadie conoce, o nadie conoce, no, nadie ha visto a Dios. Pues ¿cómo lo van a ver? La única forma de verlo es a través de su testimonio y de mi testimonio, de ese amor infinito. Jesús mismo lo dijo: otro mandato os he dado, que os améis unos a otros. Y eso es lo importante, esa es la clave de el evangelizar, el amar, el amar a la otra persona, el amar a mis enemigos, el amar a mi prójimo, el amar al que está en mi entorno, no importando su raza, no importando su pensamiento, no importando su forma de vestir.
lo que Dios nos demanda es amar. ¿Y amar qué es? Representa testificar, testificar de Cristo. Entonces, la lección número 9 se llama la experiencia de testificar de Cristo. ¿Cuál es la importancia de testificar? Eh, tenemos que considerar que el hombre necesita la salvación. ¿Y qué es salvación? Salvación es salud. ¿Y salud en dónde? En su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Esta área del espíritu pues está muerta, no tiene vida. Pero cuando recibe la persona a Cristo, esta área vuelve a tener vida, porque vuelve a comunicarse con Dios, vuelve a tener una relación íntima con Dios. Y Dios lo que quiere es que el ser humano se acerque a Él. Y nosotros somos esas herramientas, para llevar el Evangelio. No damos la salvación, yo no soy el que doy la salvación, es Jesucristo el que da la salvación. Nosotros solamente damos la palabra de una vida, de conversión, y que la hace el Espíritu Santo, que la hace en el corazón del hombre, que la hace en todo su ser. Ahora, ¿por qué testificar? Es una pregunta importante. ¿Por qué testificar? ¿Por qué debo testificar? ¿Se me impone? ¿Es obligatorio testificar? Pues hombre, no debería ser una obligación, debería ser una necesidad. Hay algo que se llama empatía y es poder comprender el dolor del otro. Nosotros ya tenemos a Cristo, ya tenemos esa salvación, tenemos ese amor infinito de Dios en nuestra vida. Pero no podemos ser egoístas, no podemos ser egoístas y solamente quedarnos con que yo ya tengo a Cristo, ya las demás personas no me importan. Eso es una parte egoísta. Entonces la persona que es empática entiende y comprende el dolor de la otra persona. Por ende le comparte lo que tiene. Esa vida que un día llegó a usted y a mí, la tenemos que transmitir, multiplicar. Porque así mismo, como un día estamos en problemas, en dificultades, en muchas situaciones en las cuales nos llevaba a la tristeza, a la ansiedad, a los problemas familiares, pero al llegar Cristo a nuestra vida restauró todo eso y aún sigue restaurando. ¿Por qué no las otras personas también deberían tener esa oportunidad? Por eso, ¿por qué testificar de Cristo? Hay algo importante que dice, porque debemos ser obedientes a su mandato. El Mateo 28, del 18 al 20, es un mandato. Claro, pero va más allá que un mandato. Es algo, es una necesidad del corazón. La necesidad en mí por amar a mi prójimo. Y amarlo implica buscar el bien del otro. Siempre el Hijo de Dios tiene que buscar el bien del otro. No solamente el bien propio, sino el bien del otro. Y buscar el bien del otro es compartirle de Cristo, compartirle esa verdad, de esa verdad que restaurará. Entonces, una de las cosas importantes por obediencia. Recordemos que a Dios le agrada es que seamos obedientes. Dios no busca sacrificios, Dios no busca holocaustos, busca que seamos obedientes, no busca que seamos religiosos, no busca que seamos legalistas, busca que seamos obedientes a su palabra, o sea, a su voz. Entonces todo lo que está plasmado en la Biblia se tiene que obedecer y te tiene que poner en práctica. ¿Y ponerla en práctica en donde? Acá. Porque resulta que de pronto yo puedo ser muy conocedor de la palabra de Dios. Conozco muchos versículos, pero no los pongo en práctica. Y debo ponerlo en práctica. Y uno de los importantes que debo poner en práctica es Mateo 28, 18 al 20. Obedecer esto, de ir a cumplir la gran comisión. Otro punto importante, porque las personas están perdidas y con necesidad de un Salvador. ¿Cómo así perdidas? Están lejanas, digamos que fuera del alcance de la misericordia de Dios por su pecado. El pecado es la barrera que le impide al hombre acercarse a Dios. Entonces, cuando la persona se le da un encuentro especial con Dios y esa persona acepta y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, genuinamente desde el corazón, aquella barrera que es el pecado se quita y la persona deja de estar en oscuridad, deja de estar en temores, en miedos, en angustias y se acerca a Dios. Y, es decir, experimenta
la misericordia y la bondad de Dios. Entonces, salvación, ¿qué es salvación? Salvación es salud. Mucha gente necesita salud. Y no hablo solamente de la salud física. Puede ser que yo tenga eh, un dolor emocional, un dolor a nivel familiar, un dolor a nivel económico, un dolor a nivel de mis relaciones interpersonales, porque no me puedo relacionar con la otra persona, porque se me es difícil, porque hay amarguras en nuestro corazón. Entonces, la salvación hace referencia a eso, la salud que Cristo trae a nuestra vida, esa salud integral en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Por qué también? Porque el método de Dios para llevar a salvación a las personas somos nosotros, sus hijos de Dios, como ahorita les decía, usted y yo somos el eh, método de Dios para llevar esa salvación. Entonces, vemos algo importante. Está Dios, Dios utiliza al hombre y el hombre va al mundo, va a su entorno, en la sociedad. Pero recordemos lo que yo les decía anteriormente, donde yo tengo que testificar primero es en mi familia, mostrando el amor de Cristo. Recordemos, el testificar de Cristo más que pregonar y hablar es mostrarlo a través de Cristo, a través de nuestra vida. Entonces Dios utiliza mi vida y transmito ese amor al mundo que lo necesita. Condiciones para testificar de Cristo. Primero asegurarme de que yo haya recibido a Cristo. ¿Cómo sé que recibió a Cristo? Porque resulta que no solamente es el repetir una oración. La oración para recibir a Cristo implica más allá. Es la necesidad del corazón. Es hacerlo de corazón. ¿Cuándo sé que yo recibí a Cristo? Cuando hay una conversión. Cuando entiendo que yo fui en un momento un tipo de persona, pero ahora soy diferente. Como lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es una conversión. Conversión es que pasar de un estado a otro. En este caso, a un estado de limpieza. Pero limpieza que hizo el Espíritu Santo, limpieza que hizo Jesucristo a través de su sangre preciosa allí en la cruz. Entonces hay una conversión, ya no soy el mismo de antes. Soy una persona que ama. Soy una persona que permito que el Espíritu Santo use mi vida. Ahí hay una conversión. Algo importante, recuerde que su propia experiencia de conocer a Cristo, era lo que les decía, mi experiencia como hijo de Dios, testimonios en mi familia, porque algo que está sucediendo actualmente es que la gente dice, ¿y eso qué es cristiano? ¿Sí? Entonces, a veces somos malos testimonios, no somos el testimonio que realmente deberíamos ser. A veces decimos creer en Dios, decimos ser cristianos, pero nuestras acciones, nuestras obras son contrarias a las que están escritas y plasmadas en la palabra de Dios. Por eso debemos cambiar para el bien. ¿Y el bien de qué? Primero el bien mío y el bien de las demás personas, pero dejando que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Siempre es el Espíritu Santo el que me ayuda, es el Espíritu Santo el que me fortalece, el que cambia mi vida, el que hace en mí una nueva criatura. Importante, antes de usted testificar, antes de llevar la palabra, usted y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Sabemos y comprendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero yo debo ser lleno de Él. No le digo que venga a mi vida porque ya está aquí, ya está en mi vida, ya está en mi cuerpo, porque soy templo de Él. Ahora debo llenarlo, llenar mi vida del poder del Espíritu Santo, que Él sea controlando mis pensamientos, que sea controlando mis emociones, controlando cada área de mi vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo es ser controlados por Él. Y en nosotros dará un fruto, no frutos, dará el fruto del Espíritu Santo, paz, paciencia, ¿sí? Amor, benignidad, bondad, templanza. Eso es el fruto del Espíritu Santo, que se ve en nosotros. Entonces, tengo que ser lleno
del Espíritu Santo. Importante hacer una lista. A veces, digamos que al principio da un poco de temor, da un poco de miedo, nadie lo puede negar. Ya digamos a ver porque hay a veces nos dificulta compartir de Cristo. Pero pues debemos hacer una lista de las personas a quienes yo le voy a compartir. Puede ser 5 personas, 6 personas. Y bueno, tomar esa decisión de compartirles de Cristo. No obligarlas a que reciban a Cristo porque a nadie se le obliga a que reciba a Cristo. Es un acto de amor nomás, un acto de la voluntad. Nosotros llevamos la palabra, si la persona acepta o no acepta, no podemos obligarla. Sencillo, hemos cumplido con lo que teníamos que cumplir, llevar la palabra a Dios. Si la persona lo recibe, bien, si no, pues bueno, seguimos con nuestro mandato de seguir compartiendo de Cristo. Bueno, siempre orar, antes de que usted vaya a compartir de Cristo, orar es importante. Orar implica también ser llenos del Espíritu Santo. Ore, pida la dirección. Recordemos que en el libro de los Hechos esto hicieron los apóstoles. Pedro, Señor, que hablemos con denuedo. Ahí quisieron hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Decirle, Espíritu Santo, utilízame, coloca las palabras precisas, porque acá no es que las palabras más bonitas, ni las palabras más elocuentes, ni las palabras más rebuscadas, es lo que el Espíritu Santo coloca en nosotros, es lo que el Espíritu Santo coloca en nuestra vida para hablar. Ahora hay algunas herramientas para poder compartir, claro, son herramientas y que se usan, pero lo más poderoso es que sea el Espíritu Santo tocando nuestros labios, tocando nuestro corazón para hablar lo que Él quiere hablar. Barreras para evangelizar, lo que yo les decía, a veces se presentan dificultades para testificar de Cristo. A veces se nos generan temores, miedos. Vamos a mirar cuáles son esas barreras. Primero, falta de preparación. A veces nosotros no nos preparamos. ¿Y qué es prepararnos? Estudiar la Biblia, leerla mucho, prepararnos en la oración, preparar ese mensaje, los versículos, por eso es la importancia que, como veíamos anteriormente, en las vías de alimentación, una de las vías era memorizar versículos. ¿Por qué no sirve memorizar versículos? Porque eso es lo que yo voy a transmitir, porque yo no transmito palabra humana, yo no transmito conocimiento humano, yo transmito palabra de Dios, yo transmito la Biblia, yo transmito esa bendita y hermosa palabra que es esta, ¿no? Lo que usted va a compartir es la Biblia, lo que usted va a compartir es este maravilloso libro, lo que está acá, el contenido. Por eso, como veíamos en las vías de alimentación, debo oír, debo leer, debo estudiar, debo memorizar y debo meditar. ¿Qué? La palabra de Dios. Entonces, el memorizar me lleva a recordar, a expresarle palabras a la persona de la importancia de recibir a Cristo. Entonces, una de las barreras es la falta de preparación. Otras, temor al hombre. Temor es lo que nos puede hacer el hombre. En este caso, pues, ser perseguidos, maltratados, que nos digan palabras, que nos agredan verbalmente y físicamente. Bueno, físicamente ya es muy raro ver, pero pues se ha visto casos donde no se respeta la creencia del otro y te pueden violentar o te pueden pegar, pero es muy raro verla. La verdad, es muy raro. A mí nunca me ha pasado que alguien me quiera golpear porque comparto de Cristo, no me ha sucedido. De pronto si hay rechazo, de pronto si hay burla, eso sí, y a veces nosotros no predicamos porque hay temor de que de pronto que me dice el hombre, se burlará de mí, no me aceptará, me criticará, entonces es el temor al hombre. Entonces una de las barreras, ¿cuál es? El temor al hombre. El miedo a fracasar. Dice así, algunas personas rechazarán o negarán el mensaje, pero no es cierto que las personas no estén interesadas. Por el contrario, hoy más que nunca la gente está buscando quien la guíe espiritualmente. A veces son barreras que coloca la persona. A veces la persona no quiere aceptar su dolor. A veces la persona no quiere aceptar, digamos, que el dolor que hay en su alma, en su familia. Entonces colocan una barrera.
porque piensan que ellos son los que pueden solucionar sus problemas, que pueden solucionar sus dificultades, pero cuando vemos que no pueden, que no lo logran, entonces colocan esa barrera. Por eso nosotros debemos insistir, pero más que estar ahí obligando a la persona que recibe a Cristo es orar, orar mucho por esa persona, clamarle a Dios para que sea Dios tocando el corazón, y en el momento dado Dios permitirá y tomará el corazón de aquella persona para que reciba la palabra y la palabra de vida. Entonces muchas veces pasa esto. Eh, Temor a que no se involucren en el discipulado. Es decir, a veces tenemos temor de que, ¿será que si sigue en la familia? ¿Será que si se congregará? ¿Será que si tomará los cursos de formación? ¿Será que si se dejará discipular? Bueno, dice algo la Biblia, la palabra de Dios en Corintios, y me parece muy bonito, que dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es Jesucristo, o Dios. Dios es el que da el crecimiento a esa semilla que hemos sembrado. Entonces, usted puede sembrar en la vida de alguien, y de pronto también puede estar regando en la vida de él, pero el que da el crecimiento es Dios. ¿Y cómo hace crecimiento? Cuando estamos en una constante comunión con Dios, en oración, en la súplica con Él. Entonces, no tener miedo porque en el punto no se involucren. Hay personas que a punto no se van a involucrar, pero otras sí lo harán. Ahora, ¿qué métodos hay de evangelización? Las 4 llaves. Las conocemos nosotros, que son las 4 llaves. ¿Cuáles son las 4 llaves? Son 4 puntos importantes que dice: Dios te ama y desea darte una vida con propósito, es la primera llave. El pecado, segunda llave, dice que el pecado separa al hombre de Dios. En la tercera dice que Jesucristo es la solución de Dios para el pecador, ¿sí? O sea, para el hombre, para nosotros. La cuarta llave dice que es necesario recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personalmente. Por eso es importante estudiar estas 4 llaves. Pero como le digo, no es que las 4 llaves sean la respuesta como tal, sino que allí en el folleto hay un mensaje claro que nosotros podemos compartir. Es como una guía. Pero el que nos ayuda a nosotros a compartir es el Espíritu Santo. Entonces, pero que tenemos una herramienta, claro, las 4 llaves nos sirven para compartir esos 4 puntos importantes: que Dios nos ama, que el pecado nos separa al hombre de Dios, que Jesucristo es la solución y que es necesario recibirlo en nuestro corazón. Uno de los más importantes para mí, particularmente como líder, digo que uno de los más importantes y que va a mover muchísima gente y que va a impactar de una forma especial es el testimonio personal. Mm, ¿Y qué es mi testimonio personal? Parte de 2 cosas. Primero, el narrar lo que como yo era antes y lo que soy ahora. Entonces yo era antes era un tipo de persona que hacía muchas cosas indebidas, qué sé yo, o que vivía en miedos, temores, angustias, depresión, ansiedad, qué sé yo, muchas cosas en las cuales experimentábamos antes, pero que en el mismo momento en que yo recibí a Cristo, mi vida cambió para bien, y que fue Él que le dio una respuesta a mi vida. Entonces el testimonio personal hace referencia a eso, pero a la misma vez eh, es seguir siendo un buen testimonio, mostrarlo con nuestra vida. Hace mucho tiempo alguien me compartía, o bueno, me contaba un testimonio muy bonito. Decía que ellos llegaron a los pies de Cristo y conocieron de esta familia fue porque el testimonio de los jefes de ellos era excelente, que ellos decían que excelentes personas. ¿Sí? Mostraban amor, mostraban cariño, se evidenciaba en ellos algo diferente, un toque diferente. ¿Y que era ese toque diferente? No va desde lo moral, no solamente desde lo moral, no desde lo ético. Esto basa en algo y es en el poder del Espíritu Santo, en que hace que reflejes una esencia especial de amor, una esencia especial de misericordia, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, aquellas personas impactadas por el testimonio de aquellos dijeron: yo quiero eso, yo quiero saber ustedes qué hacen, a dónde van, por qué tienen esa vida que pareciera de fantasía. Y ellos le dijeron: bueno, conocimos de Dios, conocimos de Cristo, y Cristo fue el que nos cambió. Les aclararon obviamente que no significa que
el recibir a Cristo no vaya a volver a tener problemas, no vaya a volver a tener dificultades. Claro, los tenemos, pero ahora sabemos con quién pasar esa situación, con quién sobrellevar esa situación, y es con Cristo. Entonces el testimonio para mí particularmente es el mejor, el más especial. Listo, entonces son las cosas, esas son digamos que, por decirlo así, los métodos de la evangelización, las barreras, los miedos, que es el temor al hombre, que es el miedo a fracasar, temor a que no se involucren en el discipulado, los métodos de evangelización, las 4 llaves y el testimonio personal. Lo digo para mí personalmente, ya es un pensamiento muy mío, y es que el testimonio es el mejor para testificar. Y recordemos que Dios utiliza una herramienta para llevar su palabra, su evangelio, a usted y a mí. Somos esa herramienta. ¿Vale? Entonces ahora seguimos con nuestra otra lección. Significa Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Dice así, les leo. Parece interesante esto. Dice: los cristianos estamos llamados a reflejar la vida del Señor Jesucristo, pues sólo así lograremos impactar el medio donde nos desenvolvemos, como lo hicieron los primeros cristianos. Actualmente existe la tendencia a hacer del cristianismo un código ético, en tanto que los primeros discípulos experimentaban un cambio radical en sus vidas, que no vacilaron en llamar Cristo viviendo a través de nosotros. Una simple reforma moral no podrá jamás explicar la transformación y la vitalidad de una vida controlada por Jesucristo. ¿Qué significa esto? Es más, lo que ya les decía, es más que una ética y unos principios morales. Va más allá, va más allá. El que Cristo vive en mí implica que hay una renovación, hay un cambio significativo en mi vida, que ya tengo ese amor en mi corazón, y que ese amor, como ya está en mi corazón, lo demuestro, lo expreso en las otras personas. Es que la persona dice: esta persona es diferente. Perdón. No es solamente una ética, va más allá, ¿sí? Y que la persona lo identifica y saben que esa persona tiene a Cristo en su corazón. Ahorita pues ya se ha vuelto como de moda ser cristiano. Claro, ya le pregunta a un futbolista, le pregunta a un actor, le pregunta a alguien en la calle, y ya la mayoría le dice que es cristiano. Pero va más que una palabra, va en el estilo de vida, en cómo tú vivas, en cómo tú permitas que Cristo viva a través de ti, el ser obedientes a su palabra. ¿Sí? Porque el que Cristo viva en mí implica estudiar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Si Él me dice perdonar, una persona con valores, con ética, de pronto actúa bien ante la sociedad, de una forma correcta, pero es capaz de perdonar una situación, un engaño, una dificultad o qué sé yo, algo que haya sucedido. Ahí es donde nosotros marcamos la diferencia, porque nosotros perdonamos. ¿Para qué? Para librarnos de ese peso, de un acontecimiento que sucedió, que a veces no somos culpables, que a veces no somos los responsables de lo que sucedió, pero sí somos responsables de lo que podemos construir hacia adelante. Eso es vivir Cristo en nosotros, que perdono y sigo hacia adelante. Sigo viviendo mi vida, una vida de paz, de amor, de misericordia. Eso es lo que Dios quiere. La necesidad de la presencia de Cristo en nosotros. Cuando yo invito a Cristo en mi corazón, es importante entender que no implica que la situación de pronto cambie. ¿Cómo así? Si yo estoy en una dificultad y yo estoy esperando que cambie la situación, pero sigue igual, el recibir a Cristo implica que me da gozo. El gozo es diferente a la alegría y a la felicidad. La felicidad hace, alegría es, digamos, que es como muy momentáneo. En el momento estoy alegre porque me dan una noticia, porque sucedió algo muy puntual. La felicidad hace referencia a eso, es más largo,
pero la felicidad de pronto puede cambiar por una situación, por una dificultad, por el fallecimiento de alguien, por la pérdida de algo. Entonces ahí se me acaba la felicidad, ya el mundo no existe, ya, o el mundo es cruel, mmm, ¿por qué me tiene que suceder estas cosas? Entonces la felicidad estaba puesta sobre algo muy puntual. Pero en cambio el gozo me dice que aún independiente de la situación que yo estoy viviendo, voy a sentir paz. El mismo Pablo lo decía cuando estaba encarcelado. Él incluso allí en la cárcel, él motivaba mucho a sus discípulos. Uno dice, ¿cómo una persona estando en la cárcel, inocente, porque él era inocente, estaba en la cárcel sencillo por compartir de Cristo? Pero uno dice, ¿cómo una persona de estas, estando en esta situación tan grave, puede motivar a otras que están afuera, que están desmotivados afuera? Eso es el gozo. El gozo no implica solamente felicidad, implica en que aún en la situación calmada o las situaciones de tormenta, yo voy a seguir teniendo paz en mi corazón y comprendiendo que yo voy a tener una respuesta de Dios, una respuesta a mi necesidad. Entonces, posiblemente usted y yo recibamos a Cristo o recibimos a Cristo y decimos, no, pero pues se me aumentaron las dificultades, se me aumentaron los problemas. Resulta que se me aumentan, pero ya con Cristo en mi corazón, Él me enseña, Él me capacita para sobrepasar esa situación. No significa que Él me la quite, no significa que Él la pase a un lado. Significa que me va a ayudar a sobrepasar eso, que esa situación me sirve a mí como experiencia. Entonces el tener a Cristo me lleva a entender eso, que las situaciones me llevan a la madurez, que las situaciones me llevan a formarme como persona. Cuando nosotros leemos el libro del Éxodo, cuando dice que Moisés oró y bueno, con el báculo abrió el mar, uno pensaría que el mar se abrió al instante, o sea, en el momento que él levanta la mano con el báculo se abre su totalidad del mar, pero resulta que no. Cuando yo leo la Biblia me dice que toda la noche con un viento iba abriendo el mar, se iba abriendo, ¿sí? Entonces, a veces pasa eso. Hay situaciones que vivimos y que en el momento no se da la respuesta. Va paulatinamente, se va abriendo el mar, se va abriendo esas oportunidades, ¿sí? Y voy caminando y voy progresando. Entonces debemos entender que el tener a Cristo en mi corazón no significa que se me vayan a ir los problemas, significa que tengo a alguien que ahora me va a ayudar a sobrellevar o a poder vencer esos problemas. Porque el tener a Cristo no es que se quite el problema. Soy un mejor luchador, soy un mejor guerrero. ¿Sí? Caleb dijo algo muy bonito, decía, Señor, dame ese monte. Aún tengo 80 años, pero me siento como de 40. Mire qué bonito como expresa eso. Dice, y tomaré y cogeré ese monte. Entonces, aún teniendo la edad que tiene y un monte, el subir, ¿qué implica? Esfuerzo. El subir, ¿qué implica? Fatiga, pero esforzarse. Entonces así nos pasa a nosotros. Usted y yo recibimos a Cristo, pero nos tenemos que esforzar, entendiendo de que los problemas no se van, llegan, pero los sé sobrellevar, los sé batallar. Los batallo como nos lo enseñaba nuestro padre en la fe, el doctor Néstor Chamorro, de rodillas ante Dios para estar de pie ante el hombre y ante las circunstancias. Bueno, la vida de Cristo debe ser reproducida en nosotros. La vida cristiana es más que una vida cambiada, es más bien una vida intercambiada, en el sentido de que ya no es la nuestra, sino la de Cristo. Es decir, Cristo vive entre nosotros. No es que yo ya cambié, no es que yo cambié mi temperamento, no es que yo cambié mi conducta, es más que eso, es una vida intercambiada. Es decir, que Cristo ahora vive en nosotros, se mueve en nosotros. Nuestro pensamiento es totalmente diferente, nuestras acciones es totalmente diferente. Es el accionar, es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo ¿en dónde? En nosotros. ¿Y cómo se forma el carácter? Recordemos que temperamento y carácter son diferentes. El temperamento viene genéticamente, viene en nosotros, pero el carácter se forma. El carácter se va formando a través de las situaciones, a través de las circunstancias que voy viviendo en mi proceso de vida, en mi desarrollo. Ahí voy formando mi carácter.
Y eso es lo que tenemos que hacer, formar ese carácter. ¿Carácter de quién? El carácter de Cristo, para responder de forma correcta ante las diversas situaciones, porque significan que aún teniendo a Cristo, yo lloro, aún teniendo a Cristo, yo me pongo en momentos tristes, porque somos seres humanos que tenemos esas características, tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, no se nos quitan, están ahí, pero ahora estamos tristes, pero sabiendo de que Dios responderá. Eh, Estoy alegre sabiendo de que Dios está ahí conmigo. Entonces, es formar el carácter ante las diferentes situaciones. Entonces, eso es importante comprenderlo. Eh, entonces, aquí es, perdón, eh, es importante comprenderlo, ¿vale? Entonces, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de eh, Juan, primera de Juan, versículo 5. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 al 12. El 11 al 12. Entonces, dice así. Primera de Juan 5, 5, listo. 5 el 11 al 12. Dice así la palabra de Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, acá hay algo importante de comprender. Cuando se habla de vida eterna, nosotros siempre la enfocamos en que es después de la muerte tener la vida infinita. Pero resulta que la Biblia también nos narra algo importante de qué es la vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios y conocer a su Hijo. Ahí lo dice. ¿Qué es la vida eterna? Y la vida eterna está en su Hijo. Es esa vida eterna en nosotros. Es la paz, la tranquilidad, el gozo que Él nos da en nosotros. Nos otorga vida eterna, es decir, la presencia de Cristo en nosotros, porque está en Él. Y como la vida eterna está en Él y Él está en nosotros, nosotros tenemos la vida eterna. Trae poder y victoria. Nos lleva a evangelizar con poder. Nos lleva a evangelizar con tranquilidad, con gozo, ¿sí? Sin temor a lo que me pueda hacer el hombre. Me trae perdón y liberación de pecados. A veces nosotros, cuando sé que realmente hay una conversión en mi vida, cuando perdono. Una persona que tiene resentimientos, odios hacia otra persona de hace mucho tiempo, pues no ha habido una verdadera conversión. Sigue a Cristo como un estilo, como una idea más, una filosofía más, como muchos lo dicen. Pero recordemos que Cristo no es una filosofía, es la vida misma en nosotros. Entonces, el que tengamos a Cristo en nosotros, Él nos ayuda a perdonar. El perdonar no es fácil, perdonarse es muy, muy, muy difícil. Pero lo único que nos ayuda a perdonar es Él. Cuando yo entro en la comunicación con Él, a orar con Él, y que Él me ayude a perdonar. Me ayuda a perdonar las ofensas, el dolor que el otro me ha hecho. Ahí está la verdadera conversión. Ahí está la característica de un verdadero hijo de Dios. Cuando sabe perdonar, cuando sabe que debe estar limpio de corazón, pero a la misma vez reconoce su pecado, que a la misma vez reconoce su error. No se justifica. No se justifica como Saúl, que Saúl pecó pero se justificó y nunca se arrepintió. Por eso yo tengo que entender dos palabras, ¿sí? Que yo puedo tener remordimiento y no arrepentimiento. Remordimiento es que en el momento yo siento dolor y digo, la embarré, qué mal está, pero aún sigo en la misma situación, sigo cometiendo el mismo pecado, sigo cometiendo la misma equivocación. El arrepentimiento no, el arrepentimiento es que me lleva a reconocer el pecado, lo confieso delante de Dios, Él me perdona, acepto el perdón, reconozco ese perdón,
me apropio del perdón y no vuelvo a caer en la misma situación. Si yo vuelvo a caer, si yo cometo un pecado, vuelvo, oro y pido perdón, pero vuelvo a cometer lo mismo, sigo cometiéndolo, entonces no hay un arrepentimiento. ¿Qué hubo? Hubo eh, un remordimiento, no un arrepentimiento. Entonces eso es importante. Entonces que esté Cristo en mi corazón significa eso. Recordemos que David como ser humano pecó y pecó muchísimas veces, pero él pedía perdón, se arrepentía y no volvía a cometer el mismo error. Eh, no había remordimiento, había arrepentimiento en el corazón de él. Así también debe ser en nosotros. No remordimiento, arrepentimiento de perdón y pecados. Y perdonar al que me ha ofendido. Entonces, eso es importante poderlo comprender. Una vida nueva en nosotros. Yo quiero que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 3 al 4. Y aquí también nos enseña algo muy especial con relación a lo que tiene que ver con una vida nueva, con esa vida nueva que Cristo quiere para nosotros. Dice así Colosenses 3 del 3 al 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Entonces mire que nosotros hemos muerto. ¿A qué hemos muerto? Hemos muerto al pasado. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto al viejo hombre. Ahora soy nueva criatura. Ahora vivo para Él. Ahora vivo para agradarle a Él. No busco su aceptación porque Él ya me aceptó. Él me aceptó tal y como soy. Ahora vivo es para qué? Para obedecerle, para amarle, para estar en íntima comunión con Él. ¿A través de qué? A través de la oración. A través de una íntima comunión con Él. Entonces recordemos que el vivir que Cristo vive en mí implica que todos los días tengo que estar en oración, tengo que estar en clamor, orando por otros. No solamente para mi necesidad, no solamente para que cumpla mis anhelos, mis sueños. No, también orar por el otro, por mi prójimo, por aquel que necesita, por aquel que necesita ese amor y esa verdad de Dios. Entonces el que Cristo vive en nosotros hace eso, que sea una vida cambiada. ¿A qué somos llamados cuando dejamos controlar nuestra vida por Cristo? Según Romanos 1, capítulo 1, versículos 5 a 6, vamos a leerlo y vamos a responder a esta pregunta que acá nos lo dice en el material. Y dice, ¿a qué somos llamados cuando dejamos controlar nuestra vida por Cristo? Según Romanos 1, vamos a Romanos 1. Romanos 1, del versículo 5 y 6. Dice así, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la audiencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales está también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Mire lo bonito que nos dice, a donde estamos llamados usted y yo, a ser de quién, no de una religión, no de una secta, no de un misticismo ni una filosofía, sino de una persona, en este caso de Cristo. Estamos llamados a ser de Cristo y eso es lo que nos invita Él en nuestra vida. ¿Para qué? Para cambiar, para llevar la vida nueva. Entonces estamos llamados a eso, a ser esos verdaderos hijos de Dios que tienen un cambio, que demuestran ese amor. Entonces, hijos de Dios, estas son las lecciones que pues estamos viendo, que son como testificar de Cristo, la experiencia de testificar de Cristo y Cristo viviendo a través de nosotros. Los dos no se desligan, uno es cómo yo hablo a las demás personas de Cristo y el otro es que Cristo vive a través de nosotros. Por eso siempre mostremos a Cristo. ¿Y cómo lo mostramos? No solamente mire aquí a Cristo, incluso a veces no es con las palabras, es con el testimonio de vida. Este librito se tiene que implementar ¿en dónde? En nuestro corazón.
Las enseñanzas que están acá, las enseñanzas del maestro, se tienen que ver acá, cuando yo lo dejo actuar en mi vida, cuando en mi trono, en el trono de mi corazón, se sienta Él y controla Él, no mi ego, Él lo controla, y vivo para Él, para glorificarle, para exaltarle, reconociendo que Él es grande y poderoso. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, hijos de Dios, muchas gracias. Espero que este resumen que he hecho del CF1 pues les sirva de muchísimo. Pedirles que estemos allá estudiando en sus casas, leyendo los materiales, haciendo lo que debemos hacer, que es prepararnos en la palabra de Dios. Entonces Dios me los bendiga, un fuerte abrazo.